El libro de Enoc fue censurado por la Iglesia. Spinoza revela el texto prohibido que cambia todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que durante casi 2000 años te han ocultado una verdad tan poderosa que podría cambiar completamente tu comprensión de la historia sagrada? ¿Qué sentirías si supieras que existe un libro tan revelador, tan cargado de secretos, que las más altas autoridades religiosas decidieron borrarlo de la memoria colectiva? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y perturbadores de la historia. El libro de Enoc, un texto que Baruch Spinoza y otros grandes pensadores consideraban tan peligroso para el establishment religioso que su simple existencia desafiaba los cimientos mismos del poder eclesiástico. Antes de comenzar este viaje extraordinario hacia la verdad oculta, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo en este momento. ¿Qué hora es donde te encuentras? Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber que esta información está llegando a hermanos de toda Latinoamérica y el mundo hispanohablante a diferentes horas del día. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca ese botón de me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este conocimiento llegue a más personas que necesitan despertar a estas verdades ocultas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos libros desaparecen de la historia mientras otros permanecen? ¿No te parece extraño que justo los textos que contienen las revelaciones más extraordinarias sean precisamente los que las autoridades religiosas declaran heréticos o prohibidos? Esto no es casualidad, hermano, y hoy vas a entender exactamente por qué. Imagínate por un momento que eres un escriba en el siglo IV después de Cristo. Has dedicado tu vida entera a copiar y preservar textos sagrados, y de repente llega una orden desde las más altas esferas del poder religioso. Este libro debe desaparecer. Quémalo, entiérralo, haz que nunca existió. ¿Qué harías? ¿Obedecerías ciegamente? ¿O te preguntarías qué secretos tan poderosos contiene ese texto que algunos prefieren que la humanidad nunca los conozca? Esa fue exactamente la situación que enfrentaron los custodios del libro de Enoc. Pero antes de adentrarnos en esta historia fascinante, quiero pedirte algo muy importante. Si esta información te está impactando, si sientes que estás descubriendo algo que podría cambiar tu perspectiva para siempre, comparte este video con al menos un amigo, un familiar, alguien en quien confíes, porque esta no es información que deba quedarse contigo solamente. Es conocimiento que necesita ser liberado, compartido, difundido. La verdad que han intentado ocultar durante siglos merece ser conocida por todos. Pero ¿quién era realmente Enoc? ¿Por qué un personaje que apenas se menciona brevemente en el Génesis se convirtió en el protagonista de uno de los textos más controversiales de la historia? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los misterios más profundos de las Escrituras antiguas. En el Génesis, capítulo 5, versículo 24, encontramos una de las declaraciones más enigmáticas de toda la Biblia. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Te das cuenta de lo extraordinario de esta afirmación? Aquí tenemos a un hombre que no murió como el resto de los mortales, sino que fue llevado directamente por Dios. ¿No te resulta curioso que de alguien tan especial, tan único en toda la historia bíblica, apenas tengamos unas pocas líneas en las escrituras canónicas? ¿Qué crees que experimentó Enoc durante ese tiempo que caminó con Dios? ¿Qué secretos le fueron revelados? ¿Qué conocimientos adquirió que lo hacían tan peligroso para las autoridades posteriores que prefirieron silenciar su testimonio completo? La historia del libro de Enoc comienza mucho antes del cristianismo, en las profundidades del judaísmo del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos III y I antes de Cristo. Pero aquí viene lo verdaderamente impactante. Este no era un texto marginal o desconocido, todo lo contrario. El libro de Enoc era considerado escritura sagrada por muchas comunidades judías de la época. Era citado,
estudiado, venerado. Incluso el propio Nuevo Testamento contiene referencias directas a este libro. ¿Sabías que la epístola de Judas, que está en tu Biblia ahora mismo, cita textualmente el libro de Enoc? En Judas 1, 14, 15 leemos: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Esta cita no aparece en ningún otro lugar de las escrituras canónicas. ¿De dónde la tomó Judas? Exactamente del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿No te parece extraordinario que un texto que la Iglesia posteriormente declararía herético y prohibido sea citado como profecía legítima en el propio Nuevo Testamento? ¿Qué cambió? ¿Por qué lo que era sagrado para los apóstoles se volvió peligroso para la institución eclesiástica posterior? La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón de una de las conspiraciones más exitosas de la historia humana: la supresión sistemática del conocimiento que desafiaba el poder establecido. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has cuestionado quién decide qué libros deben estar en la Biblia y cuáles no? ¿Te has preguntado qué criterios utilizaron? ¿Quiénes eran estas personas que tomaron decisiones tan trascendentales para toda la humanidad posterior? Porque verás, hermano, la formación del canon bíblico no fue un proceso divino e incuestionable como nos han hecho creer. Fue un proceso político, lleno de debates, disputas, intereses de poder y decisiones humanas muy humanas. El libro de Enoc contenía información que era absolutamente revolucionaria y desestabilizadora para el orden que las autoridades religiosas querían establecer. Hablaba de ángeles que habían transgredido las leyes divinas, de conocimientos prohibidos que habían sido transmitidos a la humanidad, de secretos cósmicos que revelaban una realidad mucho más compleja y perturbadora de lo que las versiones oficiales querían admitir. Imagínate el poder que tenía este texto. Describía con detalles increíbles cómo 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y tomaron la decisión consciente de revelar a los humanos conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Estos ángeles, liderados por Semjasa, Azazel y otros cuyos nombres resuenen con poder ancestral, no fueron simples rebeldes casuales. Fueron revolucionarios cósmicos que desafiaron el orden establecido divino. Pero ¿qué tipo de conocimientos transmitieron estos seres a la humanidad? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y peligrosa para quienes quieren mantener a la humanidad en la ignorancia. Según el libro de Enoc, estos ángeles caídos enseñaron a los humanos la metalurgia, la fabricación de armas, el arte de la guerra, los cosméticos y adornos, la astrología, la magia, la medicina herbolaria y lo más importante de todo, el conocimiento de los signos de la tierra y del cielo. En otras palabras, les dieron ciencia, tecnología y sabiduría que aceleró dramáticamente el desarrollo de la civilización humana. ¿No te parece familiar esta historia? ¿No recuerda a otros mitos de diferentes culturas donde seres superiores traen conocimiento a la humanidad? Los dioses sumerios que enseñaron agricultura y escritura, Prometeo robando el fuego para dárselo a los mortales, Quetzalcóatl trayendo sabiduría a Mesoamérica. ¿Será posible que todas estas tradiciones estén hablando del mismo evento desde diferentes perspectivas culturales? Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Según el libro de Enoc, esta transmisión de conocimiento no fue vista como un regalo benevolente por las autoridades divinas superiores. Fue considerada una transgresión grave, una violación del orden cósmico que desencadenó consecuencias terribles para toda la humanidad. Los hijos que nacieron de la unión entre estos ángeles y las mujeres humanas fueron llamados Nefilim
o gigantes. Pero no eran gigantes solo en estatura física, sino en poder, en conocimiento, en capacidades que los convertían en seres híbridos extraordinarios y, según el texto, extremadamente peligrosos. ¿Te imaginas el impacto que tenía esta narrativa en una sociedad que estaba tratando de establecer una jerarquía religiosa rígida y un control absoluto sobre el conocimiento? Aquí teníamos un texto que sugería que el conocimiento prohibido había sido adquirido legítimamente por la humanidad, que existían seres superiores que habían elegido ayudar a los humanos en contra de la voluntad de autoridades aún más altas, y que el progreso humano era, en parte, resultado de esta rebelión cósmica. ¿Puedes imaginar por qué esto era absolutamente inaceptable para una institución que basaba todo su poder en ser la intermediaria exclusiva entre lo divino y lo humano? ¿Puedes entender por qué un texto que sugería que los humanos podían acceder directamente a conocimientos superiores era considerado tan peligroso? Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando consideramos el contexto histórico en el que estos textos comenzaron a ser suprimidos sistemáticamente. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, el libro de Enoc circulaba ampliamente entre las comunidades cristianas. Los padres de la iglesia primitiva lo citaban regularmente. Justino Mártir, Atenágoras, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, todos ellos conocían y respetaban este texto. Tertuliano incluso lo defendía explícitamente, argumentando que si Judas lo había citado como profecía legítima, entonces debía ser considerado escritura auténtica. ¿Pero qué cambió? ¿Por qué un texto que era respetado y citado por los grandes teólogos cristianos de los primeros siglos se convirtió de repente en algo herético y peligroso? La respuesta nos lleva al siglo IV, específicamente al momento en que el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino. Fue en este momento crucial cuando la estructura eclesiástica experimentó una transformación radical que cambiaría para siempre la naturaleza del cristianismo. ¿Te das cuenta de lo que significó este cambio? De repente, la Iglesia no era solo una comunidad espiritual, sino una institución política con poder real, con la capacidad de influir en leyes, en educación, en la distribución de recursos, en la vida cotidiana de millones de personas. Con este poder vino también la necesidad de control, de uniformidad, de una doctrina que fuera compatible con las necesidades del Estado imperial. Y aquí es donde el libro de Enoc se convirtió en un problema mayúsculo. Imagínate ser un obispo en el siglo IV, tratando de establecer una doctrina unificada que sea aceptable para el emperador y que al mismo tiempo mantenga a las masas bajo control. De repente te encuentras con un texto que habla de ángeles rebeldes que desafiaron la autoridad divina, de conocimiento prohibido que fue transmitido directamente a los humanos sin intermediarios eclesiásticos, de una cosmología compleja que incluye múltiples niveles de realidad y seres superiores con agendas diferentes. ¿Cómo integras esta información en un sistema religioso que necesita proyectar orden, jerarquía clara y autoridad incuestionable? La respuesta fue simple y brutal. No la integras, la eliminas. Pero eliminar un texto tan ampliamente conocido y respetado no era tarea fácil. Requería una estrategia sofisticada, implementada durante generaciones, utilizando todos los recursos del poder institucional. El primer paso fue desacreditar el texto. Comenzaron a circular dudas sobre su autenticidad. Se cuestionó si realmente había sido escrito por Enoc. Se sugirió que contenía errores doctrinales o peligrosas especulaciones. Se creó una atmósfera de sospecha alrededor del libro. El segundo paso fue más directo: prohibición oficial. Los concilios eclesiásticos comenzaron a excluir explícitamente el libro de Enoc de las listas de textos aceptables. Se establecieron penas severas para quienes lo copiaran, distribuyeran o incluso poseyeran. El tercer paso fue la destrucción física. Comenzó una campaña sistemática para localizar y destruir todos los manuscritos existentes del libro de Enoc.
Bibliotecas monásticas fueron purificadas, colecciones privadas fueron confiscadas, copias fueron quemadas públicamente como ejemplo de lo que le pasaba a la literatura herética. Pero ¿sabes qué es lo más revelador de todo este proceso? La intensidad y persistencia con la que se llevó a cabo. ¿Por qué tanto esfuerzo para eliminar un simple libro apócrifo? ¿Por qué no simplemente ignorarlo si realmente no tenía valor o importancia? La respuesta es obvia, porque sí tenía valor, importancia y sobre todo poder. Poder para inspirar cuestionamientos, para ofrecer perspectivas alternativas, para desafiar la narrativa oficial que se estaba construyendo cuidadosamente. Pero aquí viene una de las ironías más extraordinarias de la historia. Mientras más intentaban suprimir el libro de Enoc, más evidencia dejaban de su importancia original. ¿Por qué? Porque es imposible borrar completamente un texto que ha tenido impacto profundo. Sus influencias quedan grabadas en otros textos, sus ideas resurgen en diferentes formas, sus temas aparecen transformados en tradiciones posteriores. Cuando estudias cuidadosamente el Nuevo Testamento, no solo encuentras la cita directa en Judas, también encuentras conceptos, imágenes, terminología que deriva claramente del libro de Enoc. La figura del Hijo del Hombre en los Evangelios, las descripciones detalladas del juicio final en Apocalipsis, las referencias a ángeles que no guardaron su dignidad en diferentes epístolas, todo esto tiene sus raíces en las tradiciones enoquianas. ¿No te parece fascinante que un texto herético haya influido tan profundamente en los propios textos que fueron declarados canónicos? ¿Qué nos dice esto sobre la artificialidad de estas distinciones entre ortodoxo y herético? Pero la historia se vuelve aún más interesante cuando llegamos al siglo XVII y nos encontramos con Baruch Spinoza, uno de los pensadores más revolucionarios de la historia occidental. Spinoza no conocía el texto completo del libro de Enoc, porque para su época ya había sido efectivamente suprimido en Europa durante más de 1000 años. Pero Spinoza era lo suficientemente brillante para darse cuenta de que algo fundamental estaba faltando en la narrativa oficial. ¿Cómo lo supo? A través de su análisis meticuloso de inconsistencias, referencias cruzadas, citas que no tenían fuente aparente, tradiciones que apuntaban hacia textos perdidos. Spinoza desarrolló lo que hoy conocemos como el método histórico crítico para el estudio de textos antiguos. Y este método le reveló claramente que la Biblia tal como la conocemos es el resultado de un proceso de selección, edición y supresión muy deliberado. En su obra Tratado Teológico-Político, Spinoza escribió algo que debe haber horrorizado a las autoridades religiosas de su época. Quien quiera ser realmente útil debe trabajar desde los fundamentos, es decir, debe mostrar que la Escritura no enseña filosofía, sino solo piedad, y que todo lo que en ella se contiene ha sido acomodado a la comprensión y a las opiniones preconcebidas del vulgo. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta afirmación? Spinoza estaba diciendo que los textos sagrados habían sido deliberadamente simplificados y modificados para ser aceptables para el vulgo, es decir, las masas. ¿Qué implicaba esto? Que existían versiones más complejas, más completas, más reveladoras que habían sido ocultadas. Spinoza también argumentó que muchas de las historias bíblicas debían ser entendidas como alegorías políticas, como formas codificadas de transmitir información sobre poder, control social y manipulación de masas. ¿No te parece que esta perspectiva arroja una luz completamente nueva sobre por qué ciertos textos fueron suprimidos? ¿Qué habría pensado Spinoza si hubiera tenido acceso al libro de Enoc completo? Probablemente habría visto en él la confirmación perfecta de sus teorías sobre la supresión sistemática de conocimiento. Aquí estaba un texto que claramente desafiaba las narrativas oficiales, que presentaba una cosmología compleja y sofisticada, que hablaba de conocimiento directo y revelación sin intermediarios institucionales. Pero Spinoza fue más allá de simplemente criticar la supresión de textos. Desarrolló una filosofía compleja
completa sobre por qué las instituciones religiosas necesitan controlar el conocimiento para mantener su poder. Según Spinoza, el verdadero propósito de las religiones organizadas no es conectar a los individuos con lo divino, sino crear sistemas de control social que mantengan a las masas obedientes y dependientes. Para lograr esto, necesitan monopolizar el acceso a información sagrada y presentarse como los únicos intérpretes legítimos de la verdad divina. ¿Puedes ver cómo el libro de Enoc representa exactamente lo opuesto a este modelo? En lugar de promover la dependencia de intermediarios eclesiásticos, cuenta la historia de seres superiores que eligieron transmitir conocimiento directamente a los humanos. En lugar de promover la obediencia ciega, presenta una cosmología donde incluso los ángeles pueden elegir desafiar la autoridad cuando consideran que es injusta o limitante. ¿No es extraordinario cómo un texto escrito hace más de 2 milenios anticipa exactamente las mismas preocupaciones sobre autoridad, conocimiento y libertad que preocupaban a Spinoza en el siglo XVII? Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Spinoza predijo que eventualmente estos textos suprimidos serían redescubiertos y que cuando eso pasara, transformarían completamente nuestra comprensión de la historia religiosa. Y tenía razón. En 1773, exactamente un siglo después de la muerte de Spinoza, el explorador escocés James Bruce regresó de Etiopía con 3 manuscritos completos del libro de Enoc. Por primera vez en más de 1000 años, Europa tenía acceso al texto completo que las autoridades religiosas habían intentado borrar de la historia. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo en los círculos académicos? De repente, todos esos fragmentos, citas y referencias que los eruditos habían estado estudiando durante siglos, finalmente tenían contexto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una imagen mucho más compleja y fascinante de lo que nadie había imaginado. Pero la historia no termina ahí. En 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, arqueólogos descubrieron fragmentos antiguos del libro de Enoc que demostraron definitivamente que este texto había sido considerado escritura sagrada por las comunidades judías del tiempo de Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que Jesús mismo probablemente conocía el libro de Enoc. Significa que cuando hablaba del Hijo del Hombre, término que aparece más de 100 veces en los Evangelios, estaba usando terminología que deriva directamente de las tradiciones enoquianas. Significa que muchas de las enseñanzas que consideramos únicamente cristianas tienen raíces mucho más profundas en tradiciones que fueron posteriormente suprimidas. Y aquí llegamos al corazón de por qué esta historia es tan importante para ti, para mí, para todos nosotros que vivimos en el siglo XXI. Porque verás, hermano, la supresión del libro de Enoc no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón más amplio de control de información que continúa hasta nuestros días. Los mismos mecanismos que fueron utilizados para suprimir este texto hace 1500 años siguen siendo utilizados hoy para controlar qué información tenemos acceso, qué perspectivas podemos considerar, qué preguntas se nos permite hacer. ¿Cuántas veces has escuchado que algo es teoría conspirativa simplemente porque desafía la narrativa oficial? ¿Cuántas veces te han dicho que no cuestiones ciertas autoridades porque ellos saben mejor? ¿Cuántas veces has sentido que hay información importante que te está siendo ocultada, pero no sabes exactamente qué o por qué? La historia del libro de Enoc nos enseña que siempre, siempre debemos cuestionar quién controla la información y por qué. Nos enseña que los textos más importantes, los conocimientos más revolucionarios, a menudo son exactamente aquellos que las autoridades más quieren suprimir. Pero también nos enseña algo esperanzador, que la verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando se hace todo lo posible para destruirla.
El libro de Enoc sobrevivió en Etiopía durante más de 1000 años, cuando había desaparecido completamente de Europa. Sobrevivió en fragmentos escondidos en cuevas del desierto. Sobrevivió en influencias ocultas en otros textos. Sobrevivió porque la verdad genuina siempre encuentra una forma de persistir. Y hoy, en la era digital, tenemos herramientas que los sensores del pasado nunca pudieron imaginar. Tenemos la capacidad de preservar, copiar y distribuir información de formas que hacen casi imposible la supresión completa. Tenemos acceso a manuscritos antiguos digitalizados, a traducciones múltiples, a análisis académicos independientes que no dependen de la aprobación de autoridades institucionales. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo? Tenemos la capacidad de pensar críticamente, de hacer nuestras propias conexiones, de formar nuestras propias conclusiones basadas en evidencia que podemos verificar independientemente. El libro de Enoc nos cuenta la historia de seres superiores que eligieron compartir conocimiento prohibido con la humanidad, sabiendo que habría consecuencias terribles para ellos. ¿No es tiempo de que nosotros honremos ese sacrificio buscando activamente el conocimiento que otros prefieren que no tengamos? ¿No es tiempo de que dejemos de aceptar pasivamente las versiones oficiales de la historia y comencemos a investigar por nosotros mismos qué más nos ha sido ocultado? ¿No es tiempo de que reconozcamos que la verdadera espiritualidad no depende de intermediarios institucionales, sino de nuestra capacidad individual de acceder directamente a conocimientos superiores? Estas son las preguntas que el libro de Enoc plantea, y son las mismas preguntas que Spinoza planteó hace 4 siglos. Son preguntas que siguen siendo relevantes, urgentes, revolucionarias hoy. Porque al final del día, hermano, la historia del libro de Enoc no es solo la historia de un texto antiguo. Es la historia de la lucha eterna entre el conocimiento libre y el control autoritario. Es la historia de individuos valientes que eligieron preservar la verdad incluso cuando era peligroso hacerlo. Es la historia de la capacidad humana de trascender las limitaciones que otros quieren imponernos. Y más importante que todo, es tu historia. Porque cada vez que eliges buscar conocimiento en lugar de aceptar ignorancia, cada vez que cuestionas autoridad en lugar de obedecer ciegamente, cada vez que compartes verdades importantes en lugar de mantenerlas para ti mismo, estás continuando la misma tradición que preservó el libro de Enoc a través de milenios de supresión. La pregunta final que quiero dejarte es esta. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a guardar para ti mismo o la vas a compartir con otros que también merecen conocer estas verdades ocultas? ¿Vas a seguir aceptando pasivamente las versiones oficiales de la historia o vas a comenzar tu propia investigación hacia conocimientos más profundos? Porque recuerda, hermano, el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual. La verdadera transformación viene cuando tomamos lo que hemos aprendido y lo usamos para despertar a otros, para desafiar sistemas de control, para reclamar nuestra capacidad innata de acceder directamente a verdades superiores. El libro de Enoc ha sobrevivido durante milenios porque había personas dispuestas a arriesgar todo para preservarlo. Ahora es tu turno. ¿Estás dispuesto a ser parte de esa tradición de preservadores de la verdad? ¿Estás listo para compartir este conocimiento con otros que están buscando respuestas reales a preguntas profundas? La elección es tuya, pero recuerda, una vez que conoces la verdad, ya no puedes pretender que no la conoces. Una vez que entiendes cómo funciona la supresión de conocimiento, ya no puedes ser víctima pasiva de ella. Una vez que reconoces tu capacidad de acceder directamente a sabiduría superior, ya no necesitas depender de intermediarios que quieren controlar tu acceso a lo divino. Esta es la verdadera lección del libro de Enoc, que el conocimiento más valioso siempre ha estado disponible para aquellos valientes enough para buscarlo, preservarlo y compartirlo. La pregunta es, ¿eres tú una de esas personas? Spinoza shows that the Bible is not divine word but political. YouTube.
3 regras de Spinoza para interpretar a Bíblia. YouTube. Por que Spinoza escreveu tanto sobre religião? YouTube. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras lees estas palabras, estás accediendo a información que durante siglos ha sido considerada tan peligrosa que hombres poderosos han arriesgado todo para suprimirla? Hola hermanos, ¿cómo están? Antes de comenzar este viaje extraordinario hacia verdades ocultas que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre la historia y la religión, me encantaría saber, ¿desde qué hermoso país de nuestra Latinoamérica nos estás viendo en este momento? Son las 2 de la tarde en México, las 8 de la noche en Argentina o tal vez las 6 de la tarde en Colombia. Escríbelo en los comentarios porque me fascina saber que este conocimiento está llegando simultáneamente a hermanos de toda nuestra región. Y si me estás viendo desde tu celular, por favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. No lo dejes para después. Ese simple gesto ayuda tremendamente a que este contenido llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas reales, verdades profundas que han sido ocultadas durante milenios. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y perturbadoras que jamás se han contado. Como uno de los filósofos más brillantes de la historia, Baruch Spinoza, descubrió los secretos de la manipulación textual religiosa 2 siglos antes de que el mundo académico oficialmente desarrollara estas metodologías. Y cómo su trabajo preparó el terreno para entender por qué el libro de Enoc representaba una amenaza tan fundamental para el poder establecido que fue necesario borrarlo sistemáticamente de la memoria humana. Pero ¿quién era realmente este hombre que se atrevió a desafiar no solo la autoridad cristiana, sino también la judía, arriesgando todo por la búsqueda de la verdad? ¿Qué vio en los textos sagrados que lo llevó a conclusiones tan revolucionarias que incluso hoy, 4 siglos después, sus ideas siguen siendo consideradas peligrosas por algunos sectores? Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si esta información te está impactando, si sientes que estás descubriendo algo que podría transformar tu comprensión del mundo, comparte este contenido con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo, un familiar, alguien en quien confíes y que sepas que tiene la mente abierta para recibir estas verdades. Porque, hermano, este no es conocimiento que deba quedarse contigo solamente. Es información que necesita ser liberada, difundida, compartida. La verdad que han intentado ocultar durante siglos merece ser conocida por todos. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición española aún. ¿Te imaginas la ironía? Un hombre cuya familia había escapado de la persecución religiosa se convertiría en el pensador que desarrollaría las herramientas intelectuales más poderosas para desmantelar la autoridad religiosa dogmática. Desde muy joven, Spinoza demostró una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable. Dominaba el hebreo, el latín, el español, el portugués y el holandés. Había estudiado profundamente no solo la Biblia, sino también el Talmud, los textos rabínicos y toda la tradición intelectual judía. Pero aquí viene lo fascinante. Mientras más profundizaba en estos textos, más inconsistencias descubría. ¿No te ha pasado a ti también? ¿Alguna vez has estudiado algo tan intensamente que comenzaste a notar patrones extraños, contradicciones que no encajaban, elementos que parecían haber sido añadidos o modificados posteriormente? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Spinoza. Pero él llevó esta intuición mucho más lejos de lo que nadie se había atrevido anteriormente. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, sucedió algo sin precedentes en la historia de Ámsterdam. Fue excomulgado de la comunidad judía con un herem, anatema, tan severo y detallado que aún hoy causa escalofríos leerlo. La sentencia decía:
con la sentencia de los ángeles y de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y con el consentimiento de toda esta congregación. Ante estos santos libros nos eremizamos, expulsamos, maldecimos y exconjuramos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea en su acostarse, maldito sea en su levantarse, maldito sea en su salir y maldito sea en su entrar. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué una reacción tan extrema contra un joven de 24 años? ¿Qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas? La respuesta se encuentra en su revolucionario método de análisis textual. Spinoza había comenzado a aplicar a los textos sagrados el mismo tipo de análisis crítico que se utilizaba para estudiar textos históricos y filosóficos seculares. Y los resultados fueron absolutamente devastadores para la narrativa oficial. Spinoza argumentó que para entender verdaderamente cualquier texto, incluyendo los textos sagrados, era necesario conocer quién lo escribió realmente, cuándo fue escrito, en qué contexto histórico, para qué audiencia y con qué propósitos específicos. Esta metodología, que hoy parece obvia, era completamente revolucionaria en el siglo XVII. ¿Qué pasaba cuando aplicabas este método a la Biblia? Comenzabas a descubrir que muchos textos tradicionalmente atribuidos a ciertos autores habían sido escritos siglos después por personas completamente diferentes, con agendas políticas y religiosas muy específicas. Spinoza llegó a conclusiones que sacudieron los cimientos de la autoridad religiosa. La Escritura no enseña filosofía, sino solo piedad, y todo lo que en ella se contiene ha sido acomodado a la comprensión y a las opiniones preconcebidas del vulgo. ¿Te das cuenta de lo que estaba diciendo? Que los textos sagrados habían sido deliberadamente simplificados, modificados y adaptados para ser comprensibles y aceptables para las masas, pero que existían versiones más complejas, más completas, más reveladoras de la verdad original. Pero Spinoza fue aún más lejos. Desarrolló lo que él llamaba el principio de sola escritura, aplicado críticamente. La escritura debía ser interpretada únicamente por la escritura misma y por su historia. Esto significaba que no debíamos aceptar la autoridad de intérpretes institucionales, sino que cada persona tenía el derecho y la responsabilidad de estudiar directamente los textos y formar sus propias conclusiones basadas en evidencia. ¿No te parece que esta idea era absolutamente revolucionaria? Imagínate el impacto. De repente, la autoridad interpretativa no residía en obispos, rabinos o instituciones religiosas, sino en la capacidad individual de análisis crítico. El conocimiento se democratizaba, se liberaba del control institucional. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Aunque Spinoza no tenía acceso al libro de Enoc completo, porque para su época ya había sido suprimido durante más de 1000 años, sus métodos de análisis le permitieron detectar claramente que textos fundamentales habían sido excluidos del canon bíblico. ¿Cómo lo supo? A través de referencias cruzadas, citas que no tenían fuente aparente en los textos canónicos, conceptos teológicos que aparecían sin explicación adecuada, tradiciones que claramente apuntaban hacia fuentes perdidas. Spinoza escribió: debemos distinguir entre lo que realmente dijeron los profetas y lo que las instituciones posteriores afirmaron que dijeron los profetas. Esta distinción era absolutamente crucial, porque implicaba que gran parte de lo que se presentaba como palabra divina era en realidad interpretación institucional posterior. ¿Qué habría pensado Spinoza si hubiera tenido acceso al libro de Enoc completo? Seguramente habría visto en él la confirmación perfecta de sus teorías sobre la supresión sistemática de conocimiento. Aquí estaba un texto que claramente desafiaba las narrativas oficiales, que presentaba una cosmología compleja y sofisticada, que hablaba de acceso directo al conocimiento divino sin intermediarios institucionales. El método spinoziano nos habría permitido entender que el libro de Enoc
no era simplemente un texto apócrifo, como afirmaban las autoridades, sino una fuente histórica legítima que había sido suprimida precisamente porque contradecía las versiones simplificadas y controladas que las instituciones querían promover. Spinoza también desarrolló una crítica devastadora de cómo las instituciones religiosas utilizan el miedo y la superstición para mantener el control social. Escribió: "El miedo es la causa que origina, mantiene y alimenta la superstición". ¿No ves exactamente este patrón en la supresión del libro de Enoc? Las autoridades crearon miedo alrededor del texto, lo declararon herético y peligroso, y utilizaron ese miedo para justificar su destrucción sistemática. Pero Spinoza nos enseñó algo aún más profundo, que la verdadera espiritualidad no puede ser controlada por instituciones, porque reside en la capacidad humana innata de conectar directamente con la verdad y la sabiduría universales. Esta filosofía era perfectamente compatible con las enseñanzas del libro de Enoc, que describía cómo seres superiores habían transmitido conocimiento directamente a los humanos sin necesidad de intermediarios institucionales. La visión spinoziana de Deus sive natura, Dios o naturaleza, también era revolucionaria porque negaba la separación artificial entre lo sagrado y lo natural, entre lo divino y lo humano. Según esta perspectiva, todo el universo era una manifestación de la misma realidad divina, y los humanos tenían acceso directo a esta realidad a través de la razón y la experiencia directa. ¿No es fascinante cómo esta filosofía se alinea perfectamente con las enseñanzas del libro de Enoc sobre la interconexión cósmica y la posibilidad de acceso directo a conocimientos superiores? Spinoza predijo que eventualmente los textos suprimidos serían redescubiertos y que cuando eso sucediera transformarían completamente nuestra comprensión de la historia religiosa. Y tenía razón. Exactamente un siglo después de la muerte de Spinoza, en 1773, el explorador escocés James Bruce regresó de Etiopía con 3 manuscritos completos del libro de Enoc 6. Por primera vez en más de 1000 años, Europa tenía acceso al texto completo que las autoridades religiosas habían intentado borrar de la historia. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo? De repente, todos esos fragmentos, citas y referencias que los eruditos habían estado estudiando durante siglos, finalmente tenían contexto. Las teorías de Spinoza sobre la supresión sistemática de textos se confirmaban dramáticamente. Pero la historia se vuelve aún más extraordinaria cuando llegamos al siglo XX y los descubrimientos de Qumran. En 1947, en las cuevas del Mar Muerto, arqueólogos descubrieron fragmentos antiguos del libro de Enoc que demostraron definitivamente que este texto había sido considerado escritura sagrada por las comunidades judías del tiempo de Jesús 78. Los manuscritos de Qumran revelaron que el libro de Enoc no era un texto marginal o tardío, sino una parte integral de la literatura religiosa del Segundo Templo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que Jesús mismo probablemente conocía el libro de Enoc. Significa que cuando hablaba del Hijo del Hombre, término que aparece más de 100 veces en los Evangelios, estaba usando terminología que deriva directamente de las tradiciones enoquianas. Significa que muchas de las enseñanzas que consideramos únicamente cristianas tienen raíces mucho más profundas en tradiciones que fueron posteriormente suprimidas. Los descubrimientos de Qumran también revelaron algo aún más extraordinario: la existencia de un texto relacionado llamado el Libro de los Gigantes, que expandía las narrativas del libro de Enoc sobre los Nefilim y su impacto en la historia humana 78. Ahora, hermano, llegamos al corazón de por qué el contenido del libro de Enoc era tan revolucionario y peligroso que las autoridades consideraron necesario suprimirlo completamente. ¿Qué secretos cosmológicos contenía este texto que lo hacían tan amenazante para el orden establecido? El libro de Enoc
presentaba una cosmología increíblemente sofisticada que incluía descripciones detalladas del movimiento de los astros, calendarios astronómicos precisos y conocimientos sobre la estructura del universo que parecían imposibles para la época en que fue escrito. 110. Enoc describe: y vi cómo se levantan las estrellas del cielo, y conté las puertas por donde se levantan, y escribí todos sus nacimientos, para cada una en particular, según su número y sus nombres, según su conjunción y su posición. Esta descripción revela un conocimiento astronómico extraordinariamente detallado. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. El texto describe un calendario de 364 días, perfectamente divisible por 52 semanas, que era considerado divino porque mantenía un orden perfecto 10. Este calendario era radicalmente diferente del calendario lunar utilizado por las autoridades del templo, y su uso implicaba una autonomía religiosa que desafiaba el control institucional. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Aquí había un texto que no solo presentaba conocimientos astronómicos avanzados, sino que también implicaba que estos conocimientos habían sido transmitidos directamente por seres superiores, sin necesidad de autoridades religiosas terrestres como intermediarios. El libro de Enoc también describe detalladamente la estructura de los 7 cielos, cada uno con sus propias características y habitantes angelicales. Enoc viaja a través de estos niveles de realidad, recibiendo enseñanzas directas de arcángeles como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. En uno de los pasajes más extraordinarios, Enoc describe su encuentro con el trono divino. Y vi cómo salía de ese fuego un río de fuego vivo, y toda esa multitud se postraba ante el Señor de los espíritus. Estas descripciones místicas presentaban una teología mucho más compleja y rica que las versiones simplificadas que las instituciones posteriores quisieron promover. Pero tal vez el aspecto más revolucionario del libro de Enoc era su enseñanza sobre el acceso directo al conocimiento divino. El texto describía cómo Enoc, un ser humano, había sido elevado a niveles de conocimiento que tradicionalmente se consideraban exclusivos de los ángeles más altos 10. ¿No ves por qué esto era tan amenazante para las instituciones religiosas? Aquí había un texto que sugería que los humanos individuales podían acceder directamente a sabiduría divina, recibir revelaciones personales y obtener conocimientos que superaban incluso lo que estaba disponible en los textos oficiales. El libro de Enoc también contenía profecías mesiánicas que eran significativamente diferentes de las que aparecían en los textos canónicos. Describía a una figura llamada el elegido, o el Hijo del Hombre, que vendría a establecer justicia cósmica y a revelar secretos que habían estado ocultos desde la fundación del mundo 10. Estas profecías no solo diferían de las expectativas mesiánicas oficiales, sino que también implicaban que el conocimiento verdadero había estado siendo suprimido sistemáticamente y que la llegada del Mesías incluiría la revelación de estas verdades ocultas. ¿Puedes imaginar el impacto que tendrían estas ideas en una población que estaba siendo controlada a través de la limitación de acceso a conocimiento sagrado? De repente, había un texto que no solo prometía liberación política y espiritual, sino también liberación intelectual, acceso a conocimientos que habían sido ocultados. El texto también describe en detalle extraordinario los secretos de la naturaleza que fueron revelados a Enoc. Y allí mis ojos vieron los secretos de los relámpagos y los truenos, y los secretos de los vientos, cómo están distribuidos para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y del rocío 9. Estas descripciones sugerían que los fenómenos naturales no eran simplemente eventos físicos aleatorios, sino manifestaciones de principios espirituales profundos que podían ser comprendidos por aquellos que tuvieran acceso al conocimiento apropiado. Pero tal vez lo más radical de todo era la cosmología moral que presentaba el libro de Enoc. El texto describía un universo donde incluso los seres angelicales estaban sujetos a juicio moral,
donde las decisiones éticas tenían consecuencias cósmicas y donde la responsabilidad individual se extendía mucho más allá de la vida terrestre. Enoc describe: "Y vi 7 estrellas del cielo encadenadas en este abismo. Estas estrellas son aquellas que han transgredido la orden del Señor y están encadenadas aquí hasta el final de 10.000 siglos. Esta imagen de estrellas, siendo castigadas por transgresión moral, presentaba un cosmos donde la ética era fundamental, incluso en los niveles más altos de la realidad. ¿No te parece extraordinario? Aquí había un texto que presentaba un universo moralmente sofisticado, donde cada ser, desde los humanos hasta los ángeles más altos, tenía responsabilidad ética real, y donde las decisiones individuales tenían consecuencias cósmicas genuinas. Esta cosmología era radicalmente diferente de las versiones simplificadas que presentaban a los humanos como receptores pasivos de mandatos divinos transmitidos a través de autoridades institucionales. En la cosmología enoquiana, cada individuo era un agente moral activo con acceso potencial a conocimientos superiores y responsabilidad directa ante principios cósmicos universales. Ahora, hermano, llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia: cómo el redescubrimiento moderno del libro de Enoc ha confirmado dramáticamente las predicciones de Spinoza sobre la supresión sistemática de conocimiento. Cuando James Bruce trajo los manuscritos de Etiopía en 1773, los eruditos europeos se encontraron con un texto que explicaba finalmente cientos de referencias misteriosas que habían estado apareciendo en otros textos antiguos durante siglos. De repente, citas que no tenían fuente aparente, conceptos teológicos que parecían surgir de la nada, tradiciones que apuntaban hacia textos perdidos, todo comenzaba a tener sentido. La epístola de Judas, que está en el Nuevo Testamento, cita textualmente: "De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos". Esta cita aparece palabra por palabra en el libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Te das cuenta de lo extraordinario de este descubrimiento? Un texto que la Iglesia había declarado herético y había intentado destruir completamente era citado como profecía legítima en el propio Nuevo Testamento. Los descubrimientos de Qumran en 1947 fueron aún más reveladores. 78. Los arqueólogos encontraron no solo fragmentos del libro de Enoc, sino también evidencia de que había sido parte integral de la biblioteca de una comunidad religiosa judía que existía en el tiempo de Jesús. Esto significaba que el libro de Enoc no era un texto marginal tardío, como habían afirmado las autoridades, sino una parte central de la literatura religiosa del período del Segundo Templo. Las comunidades judías más piadosas y estudiosas de la época consideraban este texto como escritura auténtica. Los manuscritos de Qumran también revelaron algo aún más extraordinario: referencias a un maestro de justicia que tenía características muy similares a las descripciones del Mesías en el libro de Enoc y 8. Esto sugería conexiones profundas entre las tradiciones enoquianas y los orígenes del cristianismo que habían sido completamente oscurecidas por la supresión posterior del texto. Pero aquí viene algo que debería hacerte pensar profundamente. Si el libro de Enoc era tan importante para las comunidades religiosas del tiempo de Jesús, ¿por qué fue suprimido tan sistemáticamente en los siglos posteriores? ¿Qué cambió? La respuesta nos lleva de vuelta a las teorías de Spinoza sobre el control institucional del conocimiento. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, la naturaleza del cristianismo cambió fundamentalmente. 4. Ya no era un movimiento espiritual diverso y descentralizado, sino una institución política con necesidades de control social y uniformidad doctrinal. En este nuevo contexto, textos como el libro de Enoc
se volvieron problemáticos no por su contenido espiritual, sino por sus implicaciones políticas. Un texto que promovía el acceso directo a conocimiento divino, que sugería que los humanos podían recibir revelaciones sin intermediarios institucionales, que presentaba una cosmología compleja que requería estudio individual profundo, era incompatible con las necesidades de una religión estatal que necesitaba mantener a las masas dependientes de autoridades eclesiásticas. La supresión del libro de Enoc siguió exactamente el patrón que Spinoza había identificado: creación de miedo y superstición alrededor del texto, desacreditación de su autenticidad, prohibición oficial y, finalmente, destrucción física sistemática. Pero como Spinoza había predicho, la verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando se hace todo lo posible para destruirla. El libro de Enoc sobrevivió en Etiopía, en fragmentos ocultos en cuevas del desierto y en influencias disimuladas en otros textos. Hoy, en la era digital, tenemos acceso a manuscritos digitalizados, traducciones múltiples y análisis académicos independientes que nos permiten estudiar estos textos sin depender de la aprobación de autoridades institucionales. Tenemos las herramientas que Spinoza soñó: la capacidad de acceder directamente a fuentes primarias y formar nuestras propias conclusiones basadas en evidencia que podemos verificar independientemente. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿qué vamos a hacer con este acceso al conocimiento que las generaciones anteriores no tuvieron? ¿Vamos a utilizarlo para profundizar nuestra comprensión, para cuestionar narrativas oficiales, para reclamar nuestra capacidad innata de buscar verdad directamente? ¿O vamos a seguir aceptando pasivamente versiones simplificadas y controladas de la realidad? El libro de Enoc nos enseña que el conocimiento más valioso a menudo es aquel que algunos prefieren que no conozcamos. Nos enseña que la verdadera espiritualidad no depende de intermediarios institucionales, sino de nuestra capacidad individual de acceder directamente a sabiduría superior. Nos enseña que tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de buscar conocimiento, hacer preguntas difíciles y formar nuestras propias conclusiones. Spinoza nos enseñó que el miedo es la herramienta principal que utilizan las instituciones para mantener control sobre el conocimiento. 4. Cada vez que escuchas que algo es peligroso de estudiar o herético de considerar, deberías preguntarte: ¿peligroso para quién? ¿Herético según quién? ¿Y por qué alguien tendría interés en limitar tu acceso a información? La historia del libro de Enoc y la filosofía de Spinoza nos muestran que la búsqueda de verdad siempre ha sido una actividad revolucionaria, siempre ha desafiado poder establecido, siempre ha requerido valor, persistencia y la disposición de cuestionar autoridades que prefieren que permanezcamos en la ignorancia. Pero también nos muestra que esta búsqueda es posible, que la verdad puede ser descubierta, que el conocimiento puede ser liberado, que cada uno de nosotros tiene la capacidad innata de acceder a sabiduría que trasciende las limitaciones que otros quieren imponernos. La pregunta final, hermano, es esta: ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Spinoza y los preservadores del libro de Enoc? ¿Estás listo para cuestionar, investigar y buscar verdad sin importar cuán incómoda pueda ser para el poder establecido? ¿Estás preparado para reclamar tu derecho innato al conocimiento directo y la comprensión independiente? Porque una vez que comienzas este viaje, no hay vuelta atrás. Una vez que experimentas la libertad de acceder directamente a fuentes de conocimiento, ya no puedes estar satisfecho con versiones simplificadas y controladas. Una vez que entiendes tu capacidad de conectar directamente con verdades superiores, ya no necesitas depender de intermediarios que quieren controlar tu acceso a lo sagrado. Esta es la verdadera lección del libro de Enoc y la filosofía de Spinoza, que el conocimiento más valioso siempre ha estado disponible para aquellos lo suficientemente valientes para buscarlo, preservarlo y compartirlo.
La pregunta es, ¿eres tú una de esas personas? Libro de Enoc. Texto prohibido por la Iglesia que habla del fin del mundo y los ángeles caídos. YouTube, las profecías prohibidas de Enoc en la Biblia. Un Final Terrible, The Message Fam. YouTube, The True Origin of the Book of Enoch. YouTube. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si descubrieras que durante siglos, generaciones enteras, han vivido sin saber que un texto revolucionario ha estado influenciando silenciosamente todo el desarrollo de la cultura occidental? ¿Qué pasaría si supieras que ideas, conceptos, imágenes que consideramos completamente familiares en nuestra cultura actual tienen sus raíces en un libro que las autoridades institucionales intentaron borrar de la historia? Hola hermanos, ¿cómo están? Antes de embarcarnos en este viaje extraordinario hacia los secretos más profundos de la influencia cultural oculta, me encantaría saber, ¿desde qué hermoso país nos estás acompañando en este momento? ¿Es mediodía en México, las 9 de la noche en Chile o tal vez las 7 de la tarde en Colombia? Escríbelo en los comentarios porque me fascina saber que este conocimiento está llegando simultáneamente a hermanos de toda nuestra Latinoamérica que, como tú, buscan respuestas reales a preguntas profundas. Y si me estás viendo desde tu celular, hermano, por favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. No lo postergues para después. Ese simple gesto es crucial para que este contenido transformador llegue a más personas que están buscando verdades que han sido sistemáticamente ocultadas. Hoy vamos a descubrir una de las historias más fascinantes de la cultura occidental. Cómo un texto que fue deliberadamente suprimido continuó influenciando secretamente el arte, la literatura, la filosofía, la espiritualidad y hasta la ciencia durante más de 1000 años. Vamos a entender cómo el libro de Enoc se convirtió en una corriente subterránea que nutrió las mentes más brillantes de la historia, desde artistas medievales hasta pensadores del Renacimiento, desde místicos cabalistas hasta fundadores de sociedades secretas. Pero ¿cómo es posible que un libro prohibido y herético haya tenido un impacto tan profundo en nuestra cultura? ¿Cómo puede un texto que oficialmente no existía haber moldeado tanto de lo que consideramos familiar en nuestro arte, nuestra literatura, nuestras ideas sobre el bien y el mal, nuestros conceptos de justicia cósmica? Antes de continuar con estas revelaciones que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre la historia cultural, quiero pedirte algo muy importante. Si esta información te está impactando, si sientes que estás descubriendo conexiones ocultas que explican tanto de lo que nunca entendiste completamente, comparte este contenido con al menos una persona que conozcas. Puede ser un amigo curioso, un familiar de mente abierta, alguien que sepas que aprecia el conocimiento auténtico. Porque, hermano, esta no es información que deba quedarse contigo solamente. Es conocimiento que necesita circular, difundirse, liberarse. La verdad sobre cómo la cultura occidental fue secretamente influenciada por este texto suprimido merece ser conocida por todos. La historia de la influencia oculta del libro de Enoc comienza en los monasterios medievales, en esos scriptoriums donde monjes dedicados copiaban manuscritos día tras día, año tras año. ¿Te imaginas la tensión que debían sentir estos hombres cuando se encontraban con referencias al libro de Enoc en textos que sí estaban permitidos copiar? Porque verás, hermano, aunque las autoridades eclesiásticas habían prohibido oficialmente el libro de Enoc, no pudieron eliminar todas sus huellas de los textos que sí formaban parte del canon aceptado. La epístola de Judas citaba directamente el libro. Los evangelios utilizaban terminología enoquiana. El Apocalipsis contenía imágenes que claramente derivaban de las visiones de Enoc. ¿Qué hacían estos monjes cuando se encontraban con estas referencias misteriosas? Muchos comenzaron a investigar por su cuenta, a buscar fragmentos, a preservar secretamente copias parciales del texto prohibido. Así nació una tradición clandestina de preservación
que se extendería por toda Europa durante siglos. En los márgenes de manuscritos aparentemente ortodoxos comenzaron a aparecer anotaciones extrañas, dibujos que representaban seres híbridos, ángeles con múltiples rostros, figuras que ascendían a través de esferas celestiales. ¿De dónde venían estas imágenes? Directamente de las tradiciones enoquianas que circulaban de forma subterránea. ¿Has notado alguna vez esas representaciones medievales de ángeles que parecen más alienígenas que celestiales? Esas imágenes de demonios increíblemente detalladas y específicas. Esas descripciones de jerarquías angelicales complejas que aparecen en el arte religioso medieval, todo esto deriva directamente del libro de Enoc. El texto había sido suprimido, pero sus imágenes, sus conceptos, su cosmología rica y compleja continuaba influyendo secretamente la imaginación de artistas, teólogos y pensadores. Pero aquí viene algo verdaderamente extraordinario. Durante el Renacimiento, cuando comenzó el resurgimiento del interés por textos antiguos y conocimientos perdidos, eruditos como Pico della Mirandola y Marsilio Ficino comenzaron a buscar activamente estos textos suprimidos. ¿Por qué? Porque habían detectado inconsistencias, referencias cruzadas, conceptos que aparecían sin explicación adecuada en los textos oficiales. Sabían que faltaban piezas importantes del rompecabezas del conocimiento antiguo. Aunque no pudieron acceder al libro de Enoc completo, estos pensadores renacentistas desarrollaron filosofías que eran extraordinariamente compatibles con las enseñanzas enoquianas. La idea de que los humanos podían ascender a conocimientos divinos, que existían múltiples niveles de realidad, que el conocimiento había sido transmitido directamente por seres superiores, todo esto resonaba perfectamente con las tradiciones enoquianas ocultas. Pico della Mirandola escribió: «No te he dado, oh Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa particular, con el fin de que obtengas y poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas». ¿No te parece que esta filosofía del potencial humano ilimitado refleja exactamente las enseñanzas enoquianas sobre la capacidad humana de acceder directamente a conocimientos superiores? Durante este periodo también surgieron las primeras sociedades secretas europeas que deliberadamente buscaban preservar y estudiar conocimientos que habían sido suprimidos por las autoridades religiosas oficiales. Los Rosacruces, los primeros grupos masónicos, órdenes herméticas, todos ellos fueron influenciados por tradiciones enoquianas que habían sobrevivido de forma fragmentaria. ¿Qué estaban buscando estos grupos? Acceso directo a conocimiento superior, métodos para trascender las limitaciones humanas ordinarias, técnicas para comunicarse con inteligencias superiores. Exactamente lo que el libro de Enoc describía en detalle extraordinario, pero la influencia se extendió mucho más allá de círculos esotéricos. Durante los siglos XVI y XVII, cuando emergieron figuras como John Dee en Inglaterra, vemos desarrollos que son imposibles de entender sin considerar la influencia enoquiana oculta. John Dee, matemático de la corte de la reina Isabel I, astrólogo real y uno de los intelectuales más brillantes de su época, desarrolló junto con Edward Kelly lo que llamaron magia enoquiana. ¿Por qué eligieron específicamente este nombre? Porque creían estar recuperando exactamente el tipo de conocimiento que había sido transmitido originalmente a Enoc por seres angelicales superiores. Dee y Kelly afirmaron haber recibido un lenguaje completo, un sistema de comunicación directa con inteligencias angelicales, métodos detallados para acceder a conocimientos que estaban más allá del alcance de la investigación humana ordinaria. Todo esto seguía exactamente el patrón descrito en el libro de Enoc sobre cómo seres superiores transmitían conocimiento directo a receptores humanos apropiados. ¿No te parece extraordinario que en pleno siglo XVI
dos de los intelectuales más respetados de Inglaterra, estuvieran desarrollando sistemas basados explícitamente en tradiciones enoquianas? ¿Qué nos dice esto sobre cuán profundamente estas ideas habían penetrado en la cultura europea? Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando llegamos al siglo XVIII y el período de la Ilustración. Figuras como Emanuel Swedenborg desarrollaron cosmologías místicas que eran extraordinariamente similares a las descripciones del libro de Enoc sobre múltiples niveles de realidad celestial. Swedenborg describía detalladamente sus viajes a través de diferentes esferas celestiales, sus conversaciones con ángeles, sus visiones de la estructura verdadera del universo. ¿De dónde derivaban estas imágenes? Directamente de tradiciones enoquianas que habían sobrevivido en forma fragmentaria a través de textos místicos, tradiciones orales y sociedades secretas. William Blake, uno de los poetas y artistas más visionarios de la historia occidental, creó imágenes de ángeles, demonios y cosmologías celestiales que son imposibles de entender sin referencia a tradiciones enoquianas. Sus descripciones de los vigilantes, sus representaciones de figuras angelicales rebeldes, sus visiones de múltiples niveles de realidad, todo deriva claramente del libro de Enoc. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Blake nunca tuvo acceso al texto completo del libro de Enoc, porque aún no había sido redescubierto en Europa. ¿Cómo entonces sus visiones eran tan extraordinariamente similares a las descripciones enoquianas? Porque las ideas, las imágenes, los conceptos habían sobrevivido y continuado circulando de forma subterránea a través de tradiciones esotéricas. Durante el siglo XIX, cuando finalmente el libro de Enoc fue redescubierto y traducido al inglés, muchos intelectuales europeos experimentaron un shock de reconocimiento. De repente, elementos que habían estado apareciendo en arte, literatura, filosofía y tradiciones místicas durante siglos finalmente tenían su fuente explicada. Los románticos ingleses como Lord Byron y Percy Shelley habían estado escribiendo sobre ángeles rebeldes, conocimiento prohibido y la lucha cósmica entre autoridad divina y libertad individual. ¿De dónde venían estas ideas? Directamente de tradiciones enoquianas que habían influenciado la cultura europea durante más de 1000 años. John Milton, en El Paraíso Perdido, había creado una de las representaciones más poderosas de la rebelión angelical en toda la literatura occidental. Su descripción de Satanás como un ángel caído magnífico, su representación de la guerra en el cielo, su exploración de temas sobre conocimiento prohibido y libertad versus autoridad. Todo esto refleja influencias enoquianas profundas. 12. Pero como Milton, escribiendo en el siglo XVII, había tenido acceso a estas ideas tan específicamente enoquianas. A través de la red subterránea de tradiciones místicas, sociedades secretas y textos fragmentarios que habían preservado elementos del libro de Enoc durante los siglos de supresión oficial. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, había descrito un viaje detallado a través de múltiples niveles del infierno, purgatorio y paraíso. Su cosmología de esferas celestiales, su descripción de jerarquías angelicales, su representación de la justicia cósmica en acción, todo esto es extraordinariamente similar a las descripciones del libro de Enoc. ¿Dante había leído el libro de Enoc? Probablemente no el texto completo, pero definitivamente había tenido acceso a tradiciones enoquianas que circulaban en Italia a través de grupos místicos, textos cabalísticos y tradiciones orales preservadas por comunidades marginales. Durante el siglo XIX, figuras como Elena Blavatsky fundaron movimientos esotéricos que explícitamente buscaban recuperar conocimientos antiguos que habían sido suprimidos por las religiones oficiales. Blavatsky citaba frecuentemente el libro de Enoc como evidencia de una tradición de sabiduría perdida que había existido antes de la religión organizada. ¿Qué estaba diciendo Blavatsky?
que existía una corriente continua de conocimiento superior que había sido transmitida de generación en generación a través de iniciados, místicos y preservadores secretos, independientemente de las instituciones religiosas oficiales. El libro de Enoc era visto como una de las fuentes más importantes de esta tradición oculta. Aleister Crowley, una de las figuras más controvertidas pero influyentes del ocultismo moderno, incorporó elementos enoquianos directamente en su sistema mágico Telema II. Crowley había estudiado los trabajos de John Dee y había desarrollado métodos modernos para lo que él llamaba comunicación con inteligencias superiores. ¿No ves el patrón? Durante más de 1000 años, a pesar de la supresión oficial, las ideas centrales del libro de Enoc continuaron influyendo profundamente la cultura occidental. La noción de que los humanos pueden acceder directamente a conocimiento superior, que existen múltiples niveles de realidad, que seres superiores han transmitido sabiduría a receptores humanos apropiados, que el conocimiento más valioso a menudo es suprimido por autoridades institucionales. Todas estas ideas continuaron reapareciendo en diferentes formas a través de los siglos. Pero la influencia no se limitó solo a círculos esotéricos o místicos. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando la ciencia moderna comenzó a desarrollarse, muchos de los conceptos fundamentales que guiaron a los pioneros científicos derivaban directamente de tradiciones enoquianas. La idea de que el universo está estructurado según principios matemáticos precisos, que existen leyes naturales que pueden ser descubiertas por investigación humana, que el conocimiento sobre la naturaleza del cosmos está disponible para aquellos que saben cómo buscarlo. Todas estas nociones fundamentales de la ciencia moderna reflejan influencias enoquianas profundas. Figuras como Isaac Newton, que dedicó más tiempo al estudio de textos alquímicos y místicos que a la física, estaban claramente influenciados por tradiciones que derivaban del libro de Enoc. La creencia de Newton de que existían secretos fundamentales sobre la naturaleza del universo que podían ser descubiertos por investigadores apropiados refleja exactamente la cosmología enoquiana. Johannes Kepler, quien descubrió las leyes del movimiento planetario, estaba explícitamente motivado por la creencia de que el cosmos estaba estructurado según principios divinos que podían ser comprendidos por la mente humana. Esta filosofía deriva directamente de tradiciones enoquianas sobre conocimientos astronómicos transmitidos por seres superiores. ¿Te das cuenta de lo extraordinario de todo esto? La ciencia moderna occidental, que oficialmente se desarrolló en oposición a la autoridad religiosa tradicional, estaba profundamente influenciada por tradiciones que derivaban del libro de Enoc, un texto que había sido suprimido precisamente por esas mismas autoridades religiosas. Durante el siglo XX, cuando el libro de Enoc finalmente se volvió ampliamente disponible en traducción, muchos intelectuales experimentaron un shock de reconocimiento. C.G. Jung, el famoso psicólogo, escribió extensamente sobre cómo las imágenes enoquianas aparecían repetidamente en los sueños y visiones de sus pacientes. Jung argumentó que estas imágenes representaban arquetipos fundamentales del inconsciente colectivo humano. Pero no es igualmente posible que aparecieran con tanta frecuencia porque habían estado influyendo la cultura occidental de forma subterránea durante más de 1000 años. ¿Qué pasa cuando un conjunto de ideas, imágenes y conceptos circula continuamente a través de una cultura durante siglos, incluso cuando está oficialmente prohibido? Se convierte en parte del tejido inconsciente de esa cultura. Influencia arte, literatura, filosofía, espiritualidad y hasta ciencia sin que las personas sean completamente conscientes de la fuente original. Esto es exactamente lo que sucedió con el libro de Enoc. Sus ideas se volvieron tan fundamentales para la cultura occidental que cuando finalmente el texto fue redescubierto parecía extrañamente familiar. No porque fuera realmente familiar, sino porque había estado influyendo secretamente el desarrollo de la cultura durante siglos. Hoy, hermano,
Vivimos en una época extraordinaria. Por primera vez en más de 1000 años, tenemos acceso libre y completo al libro de Enoc. Podemos leerlo, estudiarlo, compararlo con otras tradiciones, formar nuestras propias conclusiones sobre su significado y valor. 13. Pero ¿qué estamos haciendo con este acceso? ¿Estamos aprovechando esta oportunidad histórica para entender finalmente las fuentes ocultas de nuestra propia cultura? ¿O estamos permitiendo que las mismas fuerzas que suprimieron este texto durante siglos continúen controlando nuestro acceso a conocimiento? El libro de Enoc nos enseña que el conocimiento más valioso, a menudo, es aquel que algunos prefieren que no conozcamos. Nos enseña que las ideas más poderosas a menudo circulan de forma subterránea, influyendo cultura y civilización, incluso cuando están oficialmente prohibidas. Nos enseña que la búsqueda de conocimiento auténtico siempre ha sido una actividad revolucionaria que desafía poder establecido. Pero también nos enseña algo esperanzador, que la verdad tiene una capacidad extraordinaria para sobrevivir, incluso bajo las condiciones más adversas. Durante más de 1000 años, las ideas centrales del libro de Enoc continuaron influyendo la cultura occidental a pesar de todos los esfuerzos para suprimirlas. ¿Qué otras verdades están influyendo secretamente en nuestra cultura actual? ¿Qué otros conocimientos están siendo suprimidos por autoridades que prefieren mantener a las masas en la ignorancia? ¿Qué otros textos, ideas, tradiciones están esperando ser redescubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscar más allá de narrativas oficiales? La historia de la influencia oculta del libro de Enoc nos muestra que siempre debemos cuestionar las versiones oficiales de la historia. Nos muestra que las fuentes más importantes de conocimiento a menudo son precisamente aquellas que las autoridades más quieren suprimir. Nos muestra que cada generación tiene la responsabilidad de buscar, preservar y transmitir verdades que otros prefieren que permanezcan ocultas. En la era digital actual, tenemos herramientas que las generaciones anteriores nunca pudieron imaginar. Tenemos acceso a manuscritos digitalizados, traducciones múltiples, análisis comparativos que nos permiten estudiar estos textos independientemente de autoridades institucionales. Tenemos la capacidad de formar comunidades globales de investigadores que pueden colaborar en la búsqueda de conocimiento auténtico. Pero estamos utilizando estas herramientas. ¿Estamos aprovechando esta oportunidad histórica para reclamar conocimientos que han sido suprimidos durante siglos? ¿O estamos permitiendo que nuevas formas de censura y control de información nos mantengan en la misma ignorancia que las generaciones anteriores? El redescubrimiento moderno del libro de Enoc coincidió con desarrollos extraordinarios en arqueología, lingüística y estudios bíblicos que han revolucionado completamente nuestra comprensión de la historia religiosa antigua. 15. Los descubrimientos de Qumran, las nuevas técnicas de análisis textual, los avances en comprensión de lenguas antiguas, todo esto ha creado una oportunidad sin precedentes para acceder a conocimientos que habían estado perdidos durante milenios. ¿Pero qué estamos haciendo con estas oportunidades? ¿Estamos estudiando activamente estos textos redescubiertos? ¿Estamos formando nuestras propias conclusiones sobre su significado? ¿O estamos esperando pasivamente que autoridades institucionales nos digan qué pensar sobre ellos? El libro de Enoc continúa siendo relevante en el siglo XXI precisamente porque aborda preguntas que siguen siendo fundamentales para la experiencia humana. 35. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del cosmos? Los humanos pueden acceder directamente a conocimiento superior. Existen seres o inteligencias superiores que han influenciado el desarrollo humano. ¿Por qué el conocimiento más importante a menudo es suprimido por autoridades institucionales? Estas no son preguntas históricas abstractas.
Son preguntas que cada generación debe responder por sí misma, utilizando las mejores herramientas disponibles sin depender de autoridades que pueden tener interés en limitar el acceso a información. La verdadera lección de la influencia oculta del libro de Enoc es que el conocimiento auténtico siempre encuentra una forma de sobrevivir y continuar influyendo el desarrollo humano. Las ideas más poderosas no pueden ser suprimidas permanentemente, no importa cuán intensos sean los esfuerzos para eliminarlas. Pero también nos enseña que cada generación tiene la responsabilidad de buscar activamente estas verdades ocultas, de preservarlas, de estudiarlas, de transmitirlas a las generaciones futuras. La supervivencia del conocimiento no es automática. Requiere individuos dedicados que estén dispuestos a arriesgar todo por la búsqueda de verdad auténtica. ¿Eres tú una de esas personas, hermano? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de aquellos monjes medievales que preservaron secretamente fragmentos del libro de Enoc? ¿Estás preparado para continuar la tradición de aquellos pensadores renacentistas que buscaron conocimientos suprimidos? ¿Estás listo para utilizar las herramientas modernas disponibles para acceder directamente a fuentes de sabiduría que otros prefieren que no conozcas? Porque una vez que entiendes cómo el conocimiento suprimido ha estado influyendo secretamente tu propia cultura durante siglos, ya no puedes estar satisfecho con versiones oficiales simplificadas de la historia. Una vez que experimentas la capacidad de acceder directamente a fuentes primarias de conocimiento, ya no necesitas depender de intermediarios que pueden tener agendas ocultas. Esta es la verdadera revolución que el libro de Enoc representa. No solo acceso a un texto antiguo específico, sino acceso a un método de investigación independiente que puede ser aplicado a cualquier área de conocimiento. La capacidad de cuestionar autoridades, buscar fuentes primarias, formar conclusiones independientes basadas en evidencia verificable. La historia de la influencia oculta del libro de Enoc nos muestra que siempre ha existido una corriente subterránea de conocimiento auténtico que ha continuado fluyendo incluso cuando las autoridades institucionales han intentado bloquearla. Nuestra tarea es conectarnos con esa corriente, beberla profundamente y ayudar a asegurar que continúe fluyendo para las generaciones futuras. ¿Estás listo para formar parte de esa tradición continua de buscadores de verdad? ¿Estás preparado para reclamar tu derecho innato al conocimiento directo y la comprensión independiente? Porque, hermano, el futuro del conocimiento humano depende de personas como tú que están dispuestas a buscar más allá de narrativas oficiales y descubrir por sí mismas qué verdades han estado esperando ser redescubiertas.